¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo, Súter y Fateri. Lo que estamos haciendo es promocionar los cursos gratuitos audiovisuales que pueden ver en el banner de acá, que son estos 9 que se dictan en el Centro de Formación Profesional número 28. Y bueno, hay de dirección, de guión, de producción, hay incluso de diseño de páginas web, diseño gráfico, fotografía digital. Así que todo el que le interese le vamos a dar folletos a la salida. Si no es para ustedes, puede ser para algún conocido, ¿sí? que le interese esta rama. Y son gratuitos, como les decía, con buena salida laboral. Este programa de hoy lo van a poder ver en YouTube, después buscándolo, Estudio TV Tecnópolis. Ponen en la barra del buscador de YouTube y lo van a encontrar. Y les cuento que hoy tenemos a los chicos de CAFIDMA que nos van a estar hablando de impresión 3D y robótica, así que los voy a dejar un ratito con ellos. Les pido por favor si pueden silenciar los celulares para que no intervengan. Y bueno, si pueden llenar sus datos en la lista, genial. Si tienen alguna pregunta o consulta durante la charla, les paso el micrófono, así también la podemos grabar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, los dejo con ellos. Bueno, gracias Matías, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de impresión 3D. Ahí tenemos una impresora 3D, ¿sí? Funcionando ya. No sé si habían visto alguna en YouTube, si habían visto ver cómo funciona, cómo se maneja, lo charlamos un poco ahora. Lo que tenemos acá son algunas muestras de lo que se puede hacer con impresión 3D. Como verán, son muy variadas y van desde, qué sé yo, objetos de formas más o menos complejas, hasta reproducciones, o pueden pasar por cuestiones de juguetería o mecanismos o piezas, repuestos. Digo, el abanico es muy variado y estaría bueno charlarlo hoy para ver qué posibilidades y qué cosas se pueden hacer. Cuando hablamos de impresoras 3D, estamos en realidad hablando de el último eslabón, la salida de la máquina hecha pieza de algo que llamamos fabricación digital, ¿sí? Si lo concebimos como una cadena, esta impresión sería el último eslabón, pero digamos, esa máquina que está controlada por una computadora o una especie de computadora es digamos, parte de un proceso que se llama fabricación digital y que incluye no solo la concreción de la pieza objeto, sino más atrás, digamos, desde la concepción misma del objeto, ¿sí? Desde que lo pensamos, desde que lo imaginamos, lo estamos digitalizando. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo ayudado por computadoras, ¿sí? Digamos, la mano del hombre en los últimos tiempos está retirándose hacia tareas de control y gerenciamiento de esa información digital. Pero la que hace los procesos de cálculo, diseño, confección y demás son las máquinas, ayudadas por computadoras. Por eso el concepto de fabricación digital, ¿sí? Entonces podemos ir desde la idea, desde que esta pieza es una suerte de objeto hecho en bits adentro de la máquina, que son partículas de información, hasta que la pieza está hecha en átomos, en pedacitos de plástico concreto. Toda esa cadena está hoy en día ayudada y soportada por la computadora. Y el hombre lo que está haciendo es gerenciar esos procesos de gestión de la tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega una pieza cualquiera, un componente, a salir por la boca de una máquina? Bueno, en principio, la máquina impresora es una suerte de robot, ¿sí? Controlado por una computadora primitiva, decimos porque no se necesita una gran cantidad de capacidad de procesamiento, sino, en este caso, una sencilla plaqueta, o no tan sencilla, pero una plaqueta con capacidad de gestionar datos, sistemas de control. Podemos llegar a comandar una máquina de ese tipo. La máquina, ¿cómo funciona? Controlada por esa computadora, por esa plaqueta. Son 2 o 3 carros automatizados con motores cuyos movimientos están coordinados por esa plaqueta, por ese sistema de control, ¿sí? Entonces le llega una instrucción para que se mueva coordinadamente y por ese pico donde se ve entrar el hilo color magenta, ahí se derrite en un cabezal ese hilo, que es un material plástico, es un polímero, y se extruye, digamos, sale fundido, hecho pasta, como si fuera una manga de decorar torta, ¿sí? Sale un chorro continuo de plástico derretido que la máquina se va a mover coordinadamente por esa computadora para recogerlo en el lugar que haga falta, ¿sí? Eso es básicamente la forma más sencilla de entender cómo funciona. ¿Cómo llego con esa información hasta ahí? Es también un proceso más o menos sencillo. Desde que yo imagino la pieza, sea esta o cualquier otra, voy a tener que primero, decíamos, dibujarla, meterla dentro de la computadora hecha bits, ¿sí? O sea, hecho un mapa de puntos
tridimensionales con una coordenada X, Y, Z espacial para referir cada puntito de la pieza y saber dónde lo tengo que imprimir cuando lo saque por la máquina. Digo, en esto de la fabricación digital, la impresión no sería la única forma de hacerlo. En ese proceso de concebir la pieza y después mecanizarlo, yo podría cortar con algún otro elemento, sea una impresora 3D o una máquina de corte láser, yo puedo hacer cualquier objeto, ¿sí? Digo, fabricando digitalmente yo puedo diseñar en una computadora y después salir por otro periférico que no sea una impresora 3D y hacer un objeto que yo haya diseñado previamente, ¿sí? Digo, esto es una cajita muy sencilla de madera, pero está cortada con láser. Entonces, eso también está controlado por una máquina, es otro ejemplo de lo que podemos llamar fabricación digital. Bueno, volviendo a la impresión 3D, a esos mapas de punto que yo diseño y después imprimo, lo que voy a necesitar es, como paso intermedio, un software que analice esa pieza que yo voy a hacer y que me la produzca o me la prepare para imprimir, cortándola en una cantidad muy grande de rodajas finitas, ¿sí? Esa es una forma de ir preparando el proceso de impresión. Una vez que yo tengo el objeto dibujado dentro de la máquina, lo paso por un programa que me lo va a cortar y que va, digamos, a analizar la geometría de la pieza para ver en cuántas rodajas las corta y de qué manera las voy a depositar. Y una vez que esa información está toda compilada, hecha un programa, entra a la máquina y la máquina, una vez que la lee, lo que va a hacer es imprimir una rodaja arriba de la otra. En definitiva, lo que yo estoy superponiendo son un montón de impresiones 2D, similares a las que hago en papel, pero en vez de hacerlo con un cabezal que tira tinta, lo hago con un cabezal que tira plástico y las apilo una sobre otra, de abajo hacia arriba, hasta que tengo el objeto terminado, ¿sí? Ahora estamos imprimiendo un muñequito, un gato, ¿no? Sí, un gatito. Un gatito de juguete que seguramente no va a terminar cuando termine la charla, porque ese proceso de acumulado de capas es relativamente lento, pero a lo mejor cuando terminamos ya hay una parte construida que se puede ver y se puede analizar cómo se va construyendo, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Hay preguntas? ¿Es caro esto? ¿Qué dicen? ¿Es caro? ¿Es barato? Carísimo. Bueno, instintivamente, ¿no?, sale a pensar que el proceso es caro. Bueno, en realidad barato no es, pero tampoco carísimo, porque hoy en día hay etapas de esa cadena que decimos de la fabricación digital que están simplificadas por el uso de las tecnologías llamadas abiertas, ¿sí? Del 2006 para acá, de los sistemas operativos Linux, de código abierto para acá, estos procesos se están abaratando cada vez más porque hay disponibilidad para uso gratuito de la tecnología, ¿sí? Los sistemas de código abierto justamente lo que significan es eso, que los códigos de programación son accesibles al público y que en muchos casos derivan en programas, en sistemas de control que se pueden descargar de la web en forma gratuita. Se pueden usar, se pueden reprogramar y se pueden volver a cargar a la web para que lo descargue otro que está interesado en el tema. Con lo cual se va haciendo una especie de círculo virtuoso. Los programas y los sistemas van mejorando en la medida que los usuarios que entienden los toman y los enriquecen, ¿sí? Entonces, digo, con esas tecnologías abiertas hoy en día tenemos disponibilidad de encontrar partes de esa cadena que decíamos de la fabricación digital en forma abierta y gratuita. Como por ejemplo los software de diseño, ¿sí? Cuando yo decía que esto lo tengo que dibujar en una computadora para tenerlo hecho tridimensionalizado en forma digital, yo lo puedo hacer en un software que descargué en forma gratis. Con lo cual, digo, yo tengo que tener la infraestructura, máquina, computadora, lista para soportar un programa de esos, pero no requiere una gran cantidad de memoria y yo gratuitamente puedo descargarme el software y aprenderlo a usar, ¿sí? ¿Aprenderlo a usar cómo? Bueno, hay capacitaciones también gratuitas, que ahora en un momentito vamos a ver. Hay una oferta también muy grande de cursos disponibles para aprender a usar esos software que no son tan intuitivos para usar, como a lo mejor un procesador de texto normal, pero que de alguna manera también se aprenden rápidamente porque no son tampoco tan complicados. Entonces, decíamos que hay distintas instancias para conseguir información y capacitación en forma gratuita que me van a abaratar mucho los costos de obtención de este tipo de componentes, ¿sí? Decíamos que los software de dibujo son una forma de concebir la pieza. Otra forma que tenemos, no sé si cuando entraron acá al estudio estaban viendo que teníamos una imagen en pantalla, otra forma sería hacer una captura digital de datos, ¿sí? Como si yo sacase una foto, pero con un escáner tridimensional. Con lo cual, la foto que voy a tener va a tener
profundidad, o sea, no solo coordenadas X, Y, sino coordenadas Z también. O sea, voy a tener una imagen tridimensional como resultado de esa foto que saque. Yo con ese escáner lo que puedo hacer es una captura de datos y tener lo mismo que tengo acá. O sea, si no tengo capacidad de dibujo de algo muy difícil, lo que puedo hacer es escanearlo y tenerlo digitalizado y listo para imprimir, ¿sí? El escáner está conectado y anda. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer una prueba de escaneado? No. ¿Nadie? Tan tímido soy. Bueno, está bien, tenían razón, porque no siempre sale bien. Pero bueno, vamos a usar uno de nuestros voluntarios, Mateo. Vamos a hacer una demo muy rápida de cómo se puede llegar a tener los datos de en este caso una persona, una cara, en forma digital. Vení un poquito más arrimado para acá, Mateo, así le damos la vuelta con el cable. Vamos a hacerlo más o menos rápido para que se vea, ¿sí? Ahí, un poquito más atrás. Después de ahí lo agarras vos, sí. Sí. ¿Ven cómo más o menos se va? ¿Querés que empiece de allá? No. Sí, yo voy. Bueno, está bien, empezá ahí. Empecemos de acá. ¿Ven cómo se va formando la imagen en la pantalla, ¿no? Yo la tapo un poco con la mano, pero lo que estoy haciendo es... Si no ven, allá se puede ver también. Ahí me tomo a mí. Sí, hay muchos... El escáner toma muchos puntos en el aire. Dame un poquito de cable por acá. Lo que hace básicamente esto es ir capturando los puntos en el espacio con este sensor infrarrojo, ir creando la imagen tridimensional, o sea que tenga profundidad, y así poder tener nuestro modelado 3D sin tener necesariamente que dibujarlo, digamos. Para piezas ¿Sigo? donde necesitas otra precisión. Digo, así como hay muchos tipos de impresora, hay muchos tipos de escáner también, ¿no? O sea, este es infrarrojo, hay otros que... Ay, perdimos el seguimiento. Lo crucé yo, ¿no? A ver si viene ahí. Ya bien. Lo vamos a cogotar con el cable a Mateo, pero... No importa. No importa. ¿Para que termine el contorno? Sí, sí. Me parece que ya estamos, ¿eh? El perfil ya lo tenía yo. Ya está, ¿no? Sí, sí. A ver, bueno. Sí. Hicimos algo muy rápido. Hay que hacerlo más, con un poco más de precisión, un ambiente con un poco menos de luz por ahí, pero la idea se va a entender más o menos. Se va a procesar ahora la imagen y va a aparecer Mateo escaneado. Bueno, bastante bien, ¿eh? ¿Se entiende? Ya, fíjense que Me quedó bastante entero. quedan algunos huecos, ¿sí? Que ahora... Bueno, la cabeza de Mateo no es así. Pueden dar fe, pero esto está porque está hecho un poco rápido, ¿no? Pero también el software mismo viene con posibilidad de edición. Ahora lo vamos a poner a solidificar y digamos la pantalla va a pixelar los rellenando puntos los huecos con puntos parecidos, ¿no? Pero la idea es que se vea que se crea una cáscara, que son puntos nomás que están digitalizados, están dentro de el sistema de la máquina, y eso después traducido a una instrucción de programa yo lo puedo imprimir tridimensionalmente. O sea, yo puedo hacer un busto de Mateo, una estatua de la cabeza, o si lo escaneamos de cuerpo entero, tan grande como me permita mi impresora sacar esos datos, ¿sí? Así que bueno, con eso tenemos también algún ejemplo de algún software de edición, que son los que generan los programas de computación, y que nos permitirían, digamos, ver cómo se arma el programa. Pero es un ejemplo de que rápidamente podemos tener una imagen tridimensional lista para imprimir. Después hay otros medios para capturar datos que tienen que ver con el uso también de la comunidad
esta que decíamos de tecnología abierta, para hacer algunas descargas. Hay ya sitios en internet que funcionan como almacenes de archivos, de piezas, donde gente que diseña y que exprofeso cede sus derechos de autor, los sube a la web para alimentar ese sitio de descargas, y cualquier usuario que tenga una impresora 3D o que quiera contratar un servicio de impresión 3D puede directamente descargarlos de la web y imprimirlos, los archivos directamente. O sea que son sitios de almacenamiento de archivos. Están categorizados por infinidad de rubros. Digo, hay herramientas, hay juguetes, hay regalos, no sé, aparatos, mecanismos, digo, lo que sea, se puede descargar de la web en forma gratuita. Y eso sería otra forma de hacerse de archivos para imprimir. Sería una tercera forma de obtener datos digitalizados en 3D listos para descargar. ¿Sí? Acá hay una Poder hacer página. programa. Les muestro Acá, un poco. bueno, este es un ejemplo de una de las páginas. Esta se llama Thingiverse. Si quieren después investigarlas un poquito, verán que hay piezas de máquinas. Digo, muchas de las partes de impresoras 3D se hacen con impresoras 3D. Las piezas de plástico se hacen impresas en 3D, con lo cual también hay una cuestión de que las máquinas replican máquinas, ¿no? Y después hay, digo, juguetes, no sé, personajes, digo, lo que se les ocurra. Si lo investigan un poquito pueden encontrar infinidad de piezas. Entonces, Justamente este es el modelo que nosotros descargamos. claro, Y supongamos después que nos lo- gusta, no sé, uno de los Minions, lo descargamos y lo cargamos en un programa de generación de archivos para impresión 3D, ¿sí? Este es otro de los software gratuitos que decíamos que están disponibles y que son los que sirven para hacer ese corte de la pieza que decíamos en tajadas y que después la máquina va a imprimir, ¿no? O sea, una vez capturada la figura, esta está descargada de ese sitio de descargas, lo que hacemos, la máquina en principio simula una cantidad de plástico y una cantidad de horas que nos va a insumir la impresión. Digo, acá tenemos, no sé, 113 gramos de plástico y 8 horas, 35 minutos de impresión calculado por esas rodajas que decíamos según los parámetros que querramos poner acá, ¿sí? Digo, yo con la impresión 3D lo que puedo hacer es jugar no con la geometría de la pieza, sino con su relleno, para ver si lo quiero macizo, si lo quiero hueco, si lo quiero con una grilla interior, si quiero que la máquina se mueva a una determinada velocidad, o si quiero que las capas de material plástico que decíamos se van depositando como tajadas sean más gruesas o más finas, lo cual va a cambiar la calidad superficial de la pieza, ¿sí? Digo, yo esos parámetros los ajusto en un programa que no es tampoco muy intuitivo, pero más o menos con un poquito de práctica se puede llegar a manejar muy fácilmente, y con eso configuro mi impresora para después poder poner a imprimir ese archivo y que va a ser lo que se está haciendo ahí, ¿sí? Digo, todas estas piezas que ven acá están hechas de esa forma, ¿sí? Las que están ensambladas, obviamente que no, están hechas de a una y después montadas, ¿no? Pero digo, cada una de ellas se hace con este tipo de tecnología y con esos procesos, lo cual ahí más o menos da la pauta de que son procesos relativamente lentos, ¿sí? Esto no nos serviría en principio para hacer una fabricación seriada. Si pensamos que tenemos que hacer el muñequito de no sé cuántos milímetros de altura es esto, pero debe tener 50 milímetros, Esto debe sí, ser 60. es chiquitito, es una este cosita tamaño así. más o menos. Lleva 8 horas con este tipo de definición para hacerlo muy bien definido. Digo, en algún punto está alejado de los procesos de fabricación convencionales, pero yo sí puedo hacer un prototipo para después sí procesarlo con una máquina automatizada, con algún tipo de matricería, con algo que me lo produzca en forma seriada. ¿Se entiende? Así que bueno, Nos hablamos un poco de cómo funcionan estas tecnologías. dale. Bueno, en este caso nuestra impresora funciona con un microcontrolador de tipo Arduino, que es más o menos el plaquetita parecida a esta, no es esta en particular, pero es parecida. Y bueno, ahora en realidad se lo va a explicar Mateo bien a fondo, pero lo que hace básicamente es ser el cerebro y lo que controla nuestro robot, que puede ser desde una impresora a este tipo de robot. O sea, esto nosotros lo vemos con ruedas y lo llamaríamos un robot, pero la impresora en sí es un robot también. Así que si les querés explicar un poco. Bueno, el Arduino básicamente vendría a ser nuestro sistema de control. Tiene diferentes entradas y salidas, como se puede ver acá. Pueden ser analógicas o digitales. Depende de la entrada que nosotros le pongamos y cómo lo configuremos con el programa, este robot o para que lo utilicemos va a ser diferentes altos. En este caso nosotros le pusimos una entrada que es una entrada ultrasónica, que son estos sensores, los cuales son estos parlantitos que envían ondas ultrasónicas, y nosotros lo programamos para que cuando esta onda rebote y vuelva hacia el otro parlantito, este robot avance para ese mismo lugar.
Esto también se puede programar de diferentes formas para que, por ejemplo, esquive obstáculos. Después tenemos diferentes robots. Este es otro, que es un seguidor de línea, que en este caso no tenemos la pista. Pero también es lo mismo, este tiene un sensor ultrarrojo, el cual lo programamos para que siga una línea. Pero estas son las diferentes aplicaciones que puede tener este sistema Arduino. ¿Se entiende? Es solo una plaqueta que hace las veces de computadora o sistema de control, ¿no? O sea, yo emito una señal y cuando recibo esa señal decido como plaqueta a ver qué es lo que quiero hacer. En el caso del ultrasónico, cuando cualquier objeto corta esa onda ultrasónica, ahí fíjense que el naranja está programado distinto que el blanco. Cuando Mateo acerca la mano al naranja, ahí corta la onda y recibe la orden, los motores de arrancar, ¿sí? Para un lado. Cuando él acerca la mano a los blancos, reciben la orden de alejarse. O sea, los motores están programados para girar hacia el lado contrario que reciben la señal, ¿sí? Y lo mismo con el que contaba Mateo del seguidor de luz. Ahora no tenemos una pista. Si acá tuviésemos una suerte de pista o una hoja blanca con una línea oscura dibujada, negro, roja, algo bien contrastante, los sensores estarían haciendo lo mismo que los ultrasónicos, o sea, estarían emitiendo una onda infrarroja y cuando recibieran señal de un espectro de color de tonalidad blanco, se detendrían los motores. Y cuando recibieran algo de color negro, ahí lo pones sobre algo blanco, el motor corta. Cuando lo pones sobre algo negro u oscuro, que no lo llega a detectar, que es diferente al blanco, los motores arrancan y el motor anda. Entonces, si yo hago una pista con una línea negra en una zona blanca, el robot iría siguiendo el camino negro sin apartarse y si agarra algo blanco se detiene. ¿Está bien? Entonces, funciona más o menos al azar porque, bueno, va leyendo la oscuridad del piso y está arrancando y por ahí con alguna veta de la madera se encamina y sigue viaje. Pero digo, son plaquetas muy sencillas, muy fáciles de programar y reprogramar, no tienen por qué estar destinadas solo a eso. Y son también de código pueden abierto. encontrar, también son de código abierto, es muy importante eso. Y digo, se pueden programar para diferentes usos, tanto como para controlar. Llamamos un robot porque eso es una cajita que está moviéndose automáticamente, ¿sí? No estamos con ningún control desde afuera, remoto, diciéndole lo que tiene que hacer. Y tanto vale para ese tipo de artefactos robotizados como para una impresora que está moviendo, como decíamos antes, los carros en forma sincronizada para seguir la sección transversal de la pieza. ¿Se entiende? Así que bueno, básicamente eso es un paneo sobre las tecnologías de fabricación digital que hay disponibles hoy en día. Cuando decíamos de capacitación y costos y oferta de software y programas gratuitos, queremos también comentar un poco la oferta de capacitaciones que hay vigentes. CAFITMA, que se ve ahí en el banner, es la Cámara de Fabricantes de Muebles de Madera y afines, y es una entidad que está articulando este tipo de políticas para llegar en forma gratuita al público. Lo está haciendo con, por un lado, el gobierno de la ciudad, en el Centro Metropolitano de Diseño, y por el otro lado con el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación. Con lo cual, lo que está haciendo es poner disponibles esa cantidad de cursos al alcance del público en forma gratuita, ¿sí? Digamos, hay un acuerdo por el cual la ciudad pone el lugar en el Centro Metropolitano de Diseño y el Ministerio de Trabajo subvenciona los cursos para que sean gratis, ¿sí? Estos cursos son de 2 meses, son de duración, son de forma continua, termina uno y empieza el siguiente, y son de unas 8 horas semanales de cursada. Entonces ahí, en forma gratuita, se pueden aprender este tipo de tecnologías, ¿no? Lo que ven ahí, robótica con Arduino, 3D Studio, AutoCAD 2D, 3D, impresión 3D, son los software que decíamos se usan para diseñar, dibujar, mecanizar, imprimir, ¿sí? Todo ese tipo de cursos están disponibles y de alguna manera al alcance de la mano en forma gratuita, con lo cual están mucho más accesibles estas tecnologías a lo que era antiguamente. Sí, sí. Ustedes que son de Carmen de Patagones, de la ciudad, les cuento. Bien, vamos a hablar por el micrófono. Les cuento, hay algo que se llama NACS, que son nodos de acceso al conocimiento, son del Ministerio de Planificación, si no me equivoco, que existen por toda la zona de Argentina. Que si ustedes los buscan en internet, todos ellos ofrecen cursos de todo lo que es animación digital, empezando por algo básico, quizás conocen de Photoshop, Paint, hasta animación 3D.
Les cuento, Sí. yo trabajaba para esto antes de entrar a trabajar en Tecnópolis. Son muy buenos, ustedes también tienen los cursos y tienen la ventaja de que los pueden hacer a través de los NACs que están puestos en las ciudades cercanas. Quizás si no tienen Carmen de Patagones, alguna ciudad cercana tiene. Y tienen las mismas computadoras ahí, el acceso con los programas para poder trabajar. Porque quizás algunos de ustedes en sus casas no tienen las computadoras para poder acceder a estos programas. Buenos Aires les queda lejos para venir a hacer cursos de 8 horas durante 2 meses. Pero en los NACs pueden hacerlo, tienen las computadoras con los programas. Y si el NAC no lo tiene y mandan un mail a través de la página del Ministerio de Planificación, se instalan los programas y se los ofrecen y se les va a tratar de mandar tutores y profesores que van a viajar haciéndoles cursos y ayudándolos de manera online para poder hacer todo. O sea que pueden acceder también ustedes en forma distante a través de internet, se puede hacer a través de los celulares para comunicarse y ir aprendiendo. Porque quizás Buenos Aires se complica un poco, seguro. pero Nosotros el Ministerio de Planificación y Desarrollo les ofrece también formas de hacerlo. Sí. Nosotros comentamos la oferta en el ámbito de ciudad, pero como decía Ariel, también estos centros de capacitación están empezando a difundir esto a lo largo del país, ¿sí? Y a través también, sabemos, del Ministerio de Acción Social, también empieza un programa para llegar con las impresoras 3D a las escuelas secundarias, ¿sí? Es un programa de formador de formadores, ¿sí? Esta iniciativa también, con los actores que nombrábamos antes, también están haciendo digamos, un programa para que lleguen escuelas, impresoras 3D de esta clase a escuelas secundarias de cualquier especialidad, con lo cual primero se capacitan a un equipo de docentes y después, puertas adentro de la escuela, los docentes van capacitando a alumnos, con lo cual, digo, esto empieza a ser una suerte de círculos que cada vez se van ampliando más y van difundiendo cada vez más este tipo de tecnologías para que llegue a todos, ¿sí? Así que sí, eso es importante la aclaración y gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda por ahí de un poco de la plaqueta, Arduino que hablamos, la impresora en sí? ¿No? ¿Ideas de qué se puede hacer con esto? Bueno. De todo, sí, justamente, sí. Bueno, les agradecemos por haber escuchado y venido. Gracias por la atención. Dale. No, gracias a usted.